La diabetes es considerada una emergencia global por la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, ya que la prevalencia de diabetes en el mundo está en 415 millones de personas en el 2015 y además eso está incrementando a unos pasos agigantados. Se prevé que en el 2040 ya sean 642 millones, porque los países que están en vías de desarrollo están como duplicando, en estos años van a duplicar la prevalencia de diabetes. En este momento, 1 de cada 10 personas es diabético, 1 de cada 10 personas adultas es diabético, o sea, es una prevalencia altísima. Y en el año 2040, bueno, miento, ahora es 1 cada 11 y en el 2040 será 1 de cada 10. Y lo peor de todo es que el 46,5% de todos los adultos diabéticos no están diagnosticados aún de diabetes, o sea, no saben que son diabéticos, con lo cual no pueden actuar y prevenir las complicaciones que supone tener la diabetes. Cada 6 segundos una persona muere de diabetes. Esto supone que 5 millones de muertes hay al año por culpa de esta enfermedad, con lo cual yo creo que queda bastante claro que es una enfermedad muy importante. Esto supone un gasto sanitario muy importante. El 12% del gasto sanitario global, mundial, es en diabetes, lo cual supone 673 billones de dólares. Y esos son los datos internacionales que le quería introduciros para explicar un poquito la importancia de que considero que tiene esta charla. Pero en España, ¿qué es lo que ocurre? Pues en España tenemos un estudio, que es el estudio Diabetes, que se realizó en toda España, ya veis que está incluido a todas las comunidades autónomas, en el año 2011. Y en eso se vio que la prevalencia en España de la diabetes es de 13,8%, de los cuales un 6% está sin diagnosticar, más o menos similar a los datos de la prevalencia global que habíamos comentado. Y además, si sumamos tanto los pacientes con diabetes como los que ya tienen alguna alteración en el metabolismo del azúcar, los que tienen la glucemia en ayunas un poquito alterada o una intolerancia a la glucosa, pues ya supone que el 26,4% de los pacientes, de las personas, tienen alguna alteración ya en el metabolismo del azúcar. Eso es una prevalencia muy alta, con lo cual eso es algo muy importante y tenemos que hacer algo para prevenirlo y evitar las consecuencias. En esta gráfica podemos ver por edades y por sexos, entonces se ve que los pacientes diabéticos en su mayor parte son hombres, bueno, no se ve muy bien, pero la columna azul clarito son las mujeres, y luego también los pacientes sin diagnosticar, no, al revés, o sea, el azul clarito son los varones, que son los de la mayor prevalencia, y las mujeres con menos prevalencia en azul oscuro. En la diabetes no conocida, en cambio, es al revés, la prevalencia es mayor en las mujeres, están menos diagnosticadas las mujeres que los varones. Entonces, ¿qué es la diabetes? ¿Qué sabemos de la diabetes? Cuando empezamos a hablar de diabetes se nos vienen muchos mitos a la cabeza. Se contagia, los diabéticos se pinchan, la insulina es mala, me quedaré ciego por la diabetes, siempre hay muchos mitos acerca de la diabetes. Pero ¿qué es la diabetes? Es lo que vamos a tratar ahora mismo. Entonces, nosotros cuando comemos un alimento, cuando ingerimos los alimentos, después de haber sido triturados y mezclados todos en el estómago, se acaban deshaciendo en los nutrientes, que son las moléculas que realmente nos van a alimentar. Entonces, dentro de esos nutrientes destacan los hidratos de carbono que acaban transformándose en glucosa. La glucosa es fundamental para el organismo, para que nuestras células tengan energía y que puedan funcionar. Para que esa glucosa pueda ser eficaz y pueda penetrar en las células, es necesario que haya insulina. La insulina es como la llave que abre las células para que la glucosa penetre. Si no hay insulina, pues esa molécula de glucosa no va a ser eficaz y no va a poder penetrar y se mantendrá alta en la sangre. Esto es un esquema poniendo más o menos lo mismo. Nosotros tenemos el estómago, del ladito del estómago está el páncreas, porque así detecta cuando pasa por el duodeno los nutrientes, según los niveles que haya de glucosa, pues segrega más o menos insulina a través de los islotes de las células beta pancreáticas, que son los que producen la insulina. Entonces, de forma que haya las moléculas de glucosa vayan siempre acompañadas por una molécula de insulina para que luego después puedan penetrar en la célula. En caso de que esa insulina no haya insulina suficiente o esa insulina no funciona bien, esa glucosa no va a poder entrar en las células, con lo cual se queda acumulada en la sangre y es lo que ocasiona la hiperglucemia, que es la diabetes. Entonces, ¿qué es la diabetes? Pues todos lo sabemos, el azúcar alto en la sangre. Se caracteriza fundamentalmente por hiperglucemia. Hay dos opciones, o que el páncreas no produzca insulina, o sea, si el páncreas ha dejado de funcionar, no hay insulina, con lo cual el azúcar sube en la sangre porque no puede penetrar en las células, o también, aunque haya insulina, puede ser que esa insulina no funcione correctamente porque haya una resistencia a la insulina. Al final, todo acaba en lo mismo, ¿no? El azúcar queda alto en la sangre porque no puede entrar en las células y se mantiene en la sangre.
Fundamentalmente existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es más característica de los niños, que es porque se destruyen las células del páncreas, las células beta pancreáticas se destruyen y no pueden producir insulina. Esto es un islote pancreático, visto por el microscopio, entonces se ven ahí, no sé si se ven por aquí, las células que producen la insulina, y aquí, después de la actuación de los anticuerpos que las han destruido, pues dejan de producir la insulina. Normalmente la causa es autoinmune y es la que suele aparecer sobre todo en niños y en personas jóvenes. Y luego la diabetes tipo 2, que es el 95% de todas las diabetes, es la que se asocia a la resistencia a la insulina y una disfunción progresiva del páncreas, que es la que está más asociada a las personas con obesidad y sobre todo obesidad abdominal. Entonces, las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2, pues podemos ver gráficamente aquí en la tabla. La tipo 1, lo que habíamos comentado, hay una agresión contra el páncreas, deja de producirse insulina, entonces hay una falta de insulina, con lo cual el tratamiento de estos pacientes siempre va a ser la insulina. Es el propio sistema inmunitario el que ataca el páncreas, no hay nada externo que acabe con él. Y normalmente aparece en la infancia o la adolescencia, son las características más importantes. La diabetes tipo 2, en cambio, en un principio siempre existe insulina, pero no es suficiente para compensar esa resistencia que le supone la obesidad. Está muy relacionada con la obesidad, el sedentarismo y también factores genéticos. Normalmente los pacientes con diabetes pues tienen antecedentes familiares, sus padres o bien sus abuelos de mayores han tenido diabetes y se suele adquirir en la edad adulta. ¿Por qué se ocurre la diabetes tipo 2? Pues nosotros, en principio, una persona normal tiene en la sangre glucosa e insulina en cantidades más o menos similares. Poco a poco, sobre todo si tenemos una obesidad y tenemos esos antecedentes familiares y ese sedentarismo, nuestro cuerpo empieza a ser resistente a la acción de la insulina, con lo cual, para poder mantener los niveles de glucosa, nuestro cuerpo lo compensa y produce más insulina. Empieza a haber una hiperinsulinemia por culpa de esa resistencia. Llega un momento en que el páncreas ya no puede más y, a pesar de haber aumentado los niveles de insulina, el páncreas se fatiga, ya deja de poder producir suficiente insulina para poder compensar el azúcar de la sangre, con lo cual el azúcar empieza a subir y empiezan a aparecer los distintos estadios, la prediabetes y luego la diabetes. Y finalmente ya fracasan totalmente las células del páncreas en producir insulina y ya es necesario siempre el tratamiento con insulina, porque si el páncreas no produce ninguna insulina, tenemos que administrarla siempre de forma externa. ¿Qué factores de riesgo hay para tener diabetes? Pues ya los había comentado, pero vuelvo otra vez un poquito a incidir en ellos. El sobrepeso y la obesidad, fundamental, sobre todo de distribución abdominal, o sea, la obesidad en la barriga, el perímetro de cintura aumentado. La inactividad física, pues el estar sedentario ayuda a que aparezca la diabetes. El ejercicio físico la previene, por lo tanto. Si estamos inactivos, pues hay más riesgo de tener diabetes, y si estamos más activos, pues podemos prevenir esa diabetes, ya que funcionará mejor la insulina. También los antecedentes familiares de tener diabetes. Hay algunas etnias o razas que son de más riesgo, como pueden ser los latinoamericanos, los iberoamericanos tienen más riesgo de tener diabetes. También el haber tenido un hijo que pesara más de 4 kilos o diabetes gestacional. Lo que pasa es que antiguamente no se diagnosticaba, pero sí que había niños grandes. La mayoría de esos niños grandes eran porque la madre, aún sin saberlo, había tenido diabetes gestacional, que es que le subía el azúcar durante el embarazo. Como consecuencia de las alteraciones hormonales que se producen en el embarazo, pues puede ocurrir en esta gente que tiene más riesgo subir el azúcar y con ello la diabetes gestacional. Y estas mujeres en el futuro también tienen más riesgo de ser diabéticas. También hipertensión arterial, colesterol bueno bajo, triglicéridos altos y, bueno, prediabetes, enfermedad cardiovascular, ya tenéis ahí todo. ¿Y qué tenemos que hacer para prevenirlo? Pues otra vez lo mismo, mantener un peso saludable, bajar peso, hacer ejercicio, comer correctamente, disminuir el consumo de azúcares y de dulces y aumentar el consumo de fibra. Entonces, las recomendaciones internacionales lo que nos dicen, que es lo que se ha demostrado científicamente, es que disminuir el 7% de peso y aumentar la actividad física a 150 minutos a la semana, que no es más que 30 minutos al día, caminar 5 días a la semana, que es una cosa muy asequible, pues ya simplemente con eso ya se puede disminuir el 58% de la incidencia de diabetes a los 3 años, con lo cual son medidas que son bastante sencillas de realizar y que tienen una gran repercusión.
Y ya sabemos qué pacientes tienen riesgos y a qué pacientes tenemos que diagnosticarlo, porque hemos dicho que hay una prevalencia muy grande de pacientes diabéticos sin diagnosticar. ¿Cuáles son los que se benefician de hacer un screening, de que hagamos algo con ellos? Entonces, se supone que hay que hacer un diagnóstico que se hace normalmente con una analítica y a todos los adultos mayores de 45 años hay que realizárselo, porque ya simplemente por la edad ya tienen un riesgo de ser diabéticos y hay que hacer una analítica para ver cómo tienen el azúcar. Y en caso de que sea normal, cada 3 años repetirlo para ir diagnosticándolos. En los pacientes con menores de 45 años, las personas con menos de 45 años y que tengan un sobrepeso o una obesidad, que ya os dije que es la base de toda la enfermedad, si hay algún factor de riesgo, también hay que hacerlo, aunque sean menores de 45 años. Y bueno, ¿cómo diagnosticamos la diabetes? Porque a lo mejor veis los análisis y veis los niveles de azúcar y no sabéis si sois diabéticos o no, o si está bien o no. Nosotros consideramos la diabetes por una analítica en ayunas, los que hacemos habitualmente en el médico de cabecera, cuando es mayor de 126. Se supone que hay que tener 2 analíticas con 2 valores superiores de 126. La otra manera de diagnosticarlo, que también con los análisis sencillos y habituales, es haciendo una cosa que se llama la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, que hablaremos más tarde de ella, es la media del azúcar en los últimos 3 meses. Si una persona, aunque el azúcar en ayunas esté más bajo, esté en 110 o 105, si la hemoglobina glicosilada está por encima de 6,5, nos indica que el azúcar ha estado alto, aunque en esos análisis en ayunas estuviera bien, con lo cual esos pacientes en principio se consideran diabéticos. También hay otra prueba que se hace a veces para diagnosticar la diabetes, que es una sobrecarga de glucosa, que es tomar un jarabe que tiene 75 gramos de glucosa y hacer una analítica a las 2 horas para ver cómo esa persona maneja los niveles de azúcar. Entonces, si el nivel de azúcar es más de 200, pues ya consideramos que es diabetes. Y luego hay otras cosas que llamamos prediabetes, que también habíamos comentado que era un factor de riesgo de ser diabético, que es que el azúcar en ayunas esté un poquito alterado. Entre 100 y 125 ya se considera que es prediabetes, aunque no llega a los niveles de diabetes. Y también hay la intolerancia a la glucosa, que es que cuando se realiza esa curva de glucosa, los niveles estén un poquito altos, pero no lleguen a los 200. Si se quedan entre 140 y 199, también consideramos que es diabetes. ¿Y por qué es tan importante diagnosticar la diabetes? Pues porque la diabetes tiene muchas consecuencias. La diabetes acaba afectando a los vasos sanguíneos, tanto a los pequeños como a los grandes. Entonces se producen las complicaciones que llamamos complicaciones vasculares, microvasculares y macrovasculares. Los que afectan a los vasitos pequeños, como lo de los ojos, lo de la retina, se llamaría la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en el mundo. La nefropatía diabética es cuando se afecta el riñón, que es la principal causa de fallo renal y de hemodiálisis en el momento actual. También pueden afectarse a los nervios, la sensibilidad. Y luego, si lo que hablamos es de los vasos más grandes, las arterias más grandes, entonces hablamos ya de lo que llamamos complicaciones macrovasculares, macro de vasos grandes. Y ahí, si afecta al cerebro, pues hablemos de que cuando hay un infarto cerebral, un ictus, enfermedad cardiovascular, cuando los vasos que se afectan son los del corazón, entonces se producen infartos. La mayoría de los diabéticos mueren de infartos, el 65% de las personas mueren por un evento cardiovascular, y luego también se pueden afectar las arterias que llevan la circulación en las piernas y se produce una enfermedad arterial periférica con una prevalencia muy alta, como podéis ver ahí. La enfermedad microvascular, los vasitos pequeños que comentaba, afectan a la retina y se llama retinopatía diabética. Es cuando se afectan los vasitos que están colocados por aquí, por esta zona, a ver, no sé si puedo señalarlo, por esta zona de atrás del ojo. También se afecta el riñón, la nefropatía y la neuropatía, cuando se afectan los nervios. Entonces, lo que os comentaba, la retinopatía se afectan los vasos de aquí, de esta parte del ojo, que es la que se encarga de ver. Pero cuando hay una pequeña afectación de esos vasos que se van obstruyendo, no hay síntomas. Eso es muy importante porque el problema es que cuando ya hay síntomas es que ya no vamos a recuperar esa visión normalmente. Tenemos que tratar a la retinopatía diabética antes de que aparezcan los síntomas. Por eso es muy importante diagnosticarla y detectarla. Para eso hay que hacer revisiones periódicas. Se hacen retinografías periódicas, se recomiendan ya desde el diagnóstico ya empezar a hacer revisiones para controlar las lesiones iniciales que no dan síntomas, pero que son fácilmente tratables. Nosotros en nuestra área de salud, en los centros de salud, pues ya se disponen de retinógrafos para ya poder hacer esas revisiones periódicas de una forma sencilla. Es la complicación más frecuente de los diabéticos tipo 1, la retinopatía diabética. Y en los diabéticos tipo 2
puede aparecer ya desde el momento del diagnóstico, porque ya muchos pacientes diabéticos en el momento en que se diagnostican ya llevaban años de evolución de la diabetes sin saberlo, entonces ya podían tener daño en la retina. Es una de las principales causas de ceguera irreversible en los países industrializados y se produce 20% de los nuevos casos de ceguera entre los 45 y 75 años, o sea que es una problemática importante que se puede detectar, por lo cual hay que hacer las revisiones periódicas. Los factores de riesgo, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Pues controlar bien el azúcar, fundamental. Hay que estar bien controlados para intentar evitar que esas lesiones aparezcan. Aparte, la larga duración de la diabetes, cuantos más años de duración, pues lógicamente más riesgo. Por eso incidimos en las medidas de prevención de la diabetes tipo 2. No es lo mismo que la diabetes tipo 2 aparezca en edades jóvenes, como está empezando a aparecer ahora, que incluso en niños y adolescentes empieza a aparecer diabetes tipo 2 y que tienen muchos años por delante para desarrollar las complicaciones, que aparezca ya a los 70, 80 años, porque ya esta complicación va a ser mucho menos prevalente. También la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante para desarrollarla. El tratamiento, una vez que aparece, la mayoría de las veces es el tratamiento con láser. Mediante el láser quemarían los vasitos que se están formando o las lesiones que se están haciendo. También se pueden utilizar algunos tipos de fármacos que se inyectan dentro del globo ocular. Entonces hay distintos estadios de la retinopatía. Cuando hacemos el fondo de ojo, lo primero que vemos, la primera lesión que vemos son lo que se llama microhemorragias y microaneurismas. Son los primeros datos de que el ojo empieza a estar afectado. Pero eso, si no nos cuidamos, va a seguir progresando y aparecen ya lo que llamamos exudados blandos, que ya indican que ya hay una progresión de la diabetes, que ya hay zonas de la retina que ya no les llega bien la sangre, que es lo que llamamos que ya hay isquemia. Y luego, al no llegar bien la sangre, el organismo reacciona formando una cosa que le llaman neovasos, que son vasitos que intentan compensar esa falta de sangre en la zona de la retina. Pero esos vasitos, que aparentemente parece una cosa buena porque va a hacer que llegue la sangre a esa zona que está dañada, al final son perjudiciales porque sangran con facilidad, se rompen y se producen estas hemorragias que podemos ver, bueno, ahí abajo, que podemos ver aquí. Son unas hemorragias que se ve claramente que aquí hay sangre y eso es consecuencia de esos vasitos que se acaban rompiendo. Otra complicación de los ojos es el edema macular, que es la causa más importante en diabéticos tipo 2 de ceguera, que es simplemente que los vasitos echan líquido en la retina, entonces en la mácula, que es la zona más importante de la visión, y entonces eso produce un edema, una inflamación de la zona y influye en la visión. La afectación del riñón se le llama nefropatía diabética. Nosotros tenemos los riñones, si los miramos por el microscopio vemos aquí lo que se llama un glomérulo renal. Entonces, aquí es donde se filtra la sangre para formar la orina. Los productos de desechos, pues como si fuera un colador, y los productos de desecho pasan a la orina, mientras que el resto queda en la sangre. ¿Qué es lo que pasa cuando la diabetes afecta al riñón? Pues que aquí se filtran proteínas, o sea, fundamentalmente la albúmina. Es como si los agujeritos del colador fueran más grandes y salen a la orina cosas que deberían de quedarse en la sangre, como es una proteína que se llama la albúmina. Entonces, eso va dañando el riñón y al final acaba haciendo que haya una insuficiencia renal y es una de las causas más importantes de diálisis que habíamos comentado antes. Entonces, en un principio, esto es una cosa progresiva, puede aparecer ya desde el inicio de la diabetes y se asocia también a hipertensión arterial. Y si no ponemos medidas, pues va a aumentar la secreción de las proteínas. Primero es la microalbuminuria, que son pequeñas proteínas en muy pequeña cantidad, y luego va aumentando y se produce también una pérdida progresiva de la función del riñón. Si progresa mucho, pues claro, el riñón no funciona. Entonces la insuficiencia renal, llegamos a lo que llamamos una insuficiencia renal terminal, que es causa de diálisis y también puede ser causa de un trasplante de riñón. La neuropatía diabética es la afectación de los nervios. Entonces, ¿por qué se afectan los nervios? Pues porque los nervios, para que funcionen, tienen unos vasitos también por encima que los hace que esos sean viables. Esos vasitos son pequeñitos y se pueden afectar también por la diabetes. Si se afectan esos nervios, se acaba dañando el nervio. Entonces, ese nervio no funcionaría bien. Según cómo sea el nervio, si es un nervio que tenga funciones motoras, de movimiento, pues producirá unos síntomas que sí tienen unas funciones de sensibilidad, como las funciones sensitivas, o las funciones vegetativas, que serían las funciones que discurren en nuestro organismo sin ningún control. Entonces, los síntomas serán diferentes según el nervio que se vea afectado por esa neuropatía.
Entonces, lo debemos de sospechar cuando hay dolores, hormigueos, cuando hay una pérdida de sensibilidad, dificultades en los procesos de digestión, a veces ahí puede haber diarreas, náuseas, estreñimiento, sensación de plenitud después de las comidas, como de digestiones lentas y pesadas, también nos puede indicar que puede estar afectado, hay una neuropatía autonómica a nivel del estómago, y también puede haber mareos, taquicardias también en reposo, dependiendo de dónde afecta, pues da unos síntomas diferentes. Entonces, aquí tenemos un esquemita un poquito de las afectaciones nerviosas. Entonces, si afectan a los nervios autonómicos, los que no tenemos control, pues puede afectar al cardiovascular con taquicardias, al gastrointestinal, que lo que comentábamos, puede haber diarreas, estreñimientos, plenitud gástrica, vómitos, al genitourinario, que es muy frecuente la disfunción eréctil en los varones, que haya problemas de disfunción secundario a la afectación a este nivel, afectaciones a nivel de los sudores. También puede haber neuropatías difusas, que son las más frecuentes, sobre todo la polineuropatía simétrica distal es muy frecuente, suelen ser más en disposición de calcetín, o sea, de los pies para arriba, se puede haber un déficit de sensibilidad. Luego puede afectar a nervios únicos, como pueden ser unas neuropatías craneales, y luego es más frecuente también unos síndromes que suele haber en otros pacientes, como el síndrome del túnel carpiano. Todo lo que llamamos síndromes de atrapamiento, que es porque los nervios quedan atrapados en alguna zona del organismo, también son mucho más frecuentes en la diabetes. ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo? Pues lo de siempre, controlar bien la diabetes. Si se afectan a nuestros pacientes los vasos más grandes, ¿qué vamos a tener? Pues complicaciones que llamamos macrovasculares, que ya lo habíamos comentado. Los vasos grandes los teníamos más en el corazón, en el cerebro y en las piernas. Según el que se atasque, pues ahí será la zona que se infarta, que no recibe la circulación y tenemos la lesión. Entonces, básicamente, la base de este tipo de complicación es la aterosclerosis, que es el depósito, las paredes de las arterias, ahí de material de desecho y lípidos que acaban obturándolas y no dejando que circule la sangre. Factores de riesgo, pues la edad, el sexo, los antecedentes familiares, el colesterol, el tabaco, la hipertensión, la obesidad. O sea que tenemos que controlar todos ese tipo de factores para poder conseguir prevenir esta enfermedad cardiovascular y también la diabetes. Como os había comentado, nuestros diabéticos no se mueren de azúcar alto, se mueren de las complicaciones, se mueren de la cardiopatía isquémica. Es un incremento con respecto a la población normal de 2 a 4 veces, o sea que es mucho más importante la cardiopatía isquémica en los diabéticos que en los no diabéticos. Y además tiene una peculiaridad importante, es mucho más severa, más extensa y además se manifiesta de una forma más precoz. Aparece mucho más frecuente que en personas que no tienen diabetes y los pacientes pierden la protección de género. Normalmente las mujeres tenemos una protección por las hormonas de tener problemas de cardiopatía isquémica, pero cuando tenemos diabetes esa protección la perdemos. Además puede pasar desapercibido, podemos tener un daño en la circulación de las arterias del corazón y no notarlo porque puede ser no doloroso. Y la prevención, pues actuar sobre todos los factores de riesgo. Por eso los diabéticos, aparte de controlarse el azúcar, siempre les decimos que controlen bien su tensión, que controlen el colesterol, que dejen de fumar, porque tienen mucho riesgo añadido que también tenemos que añadir, que tenemos que jugar con él y controlarlo. La otra enfermedad macrovascular, pues sería las arterias de la circulación de las piernas. Entonces, si no llega bien la sangre a las piernas, tenemos lo que llamamos claudicación intermitente en un primer lugar. Significa que si nosotros nos ponemos a caminar, el músculo necesita más sangre. Si no puede pasar bien porque esa arteria está medio obstruida, pues duele, entonces paramos. Eso es lo que llamamos claudicación intermitente. Eso ya nos está indicando, es el primer síntoma de que hay algún problema en la circulación de nuestras piernas. Para diagnosticarlo, normalmente lo que hacemos es un Doppler, que es medir la tensión en las piernas y en los brazos, y hacer un índice tobillo-brazo. Con eso ya detectamos que hay algún problema. Tratamiento de este tipo de complicación, lo de siempre, al final siempre es lo mismo, controlar la diabetes, controlar los factores de riesgo. Además, dejar de fumar, importantísima cuando hay enfermedad arterial periférica, y después tomar aspirina para antiagregar y que eso funcione un poquito mejor. Pero a veces es necesario hacer un bypass para que llegue la circulación a las partes distales de la pierna. El que la pierna no tenga circulación o que no tenga buena circulación y que la neuropatía esté afectando la sensibilidad en los pies, acaba produciendo una complicación que también es muy frecuente, que seguro que habréis oído hablar, que es el pie diabético. El pie diabético se caracteriza por úlceras y afectaciones que a veces acaban en amputaciones. Realmente la prevalencia de amputaciones es muy alta,
como podéis ver por aquí. Con lo cual tenemos que controlar bien la diabetes y controlar bien los factores de riesgo. ¿En qué pacientes aparece más el pie diabético? Pues sobre todo en pacientes diabéticos tipo 2. La prevalencia es de 85 a un 15, con diabéticos tipo 2 a tipo 1, con todas las complicaciones. Cuantas más complicaciones, más riesgo. Básicamente son pacientes diabéticos con mal control, edad avanzada y con otras complicaciones, y que fuman o que han fumado. Esos son los factores más importantes para tener riesgo de tener un pie diabético. Entonces, el pie se afecta a las zonas de presión, se producen deformidades y luego, al no tener sensibilidad, se pueden producir úlceras y callos y acaban produciéndose todas estas complicaciones. Entonces, tenemos pies de riesgo, que son los que tienen las distintas deformaciones, que tenemos que actuar. Tenemos que vigilar los pies, ver los pies todos los días y vigilar que no tengamos ninguna herida, porque a lo mejor no lo notamos por esa falta de sensibilidad de la neuropatía. Entonces, es importante pues, cuidar los pies, no poner los pies en remojo, vigilar siempre la temperatura del agua, lavarlos, secarlos bien y examinar las zonas que no podamos ver mediante un espejo, porque como podemos perder la sensibilidad por la neuropatía, podemos tener una úlcera o una heridita que se puede complicar en algo mucho mayor. También el cortar bien las uñas es muy importante y utilizar calzado y calcetines adecuados, que no aprieten y que no tengan costuras. El calzado pues que sea más bien ancho, pues para lo mismo, para que no apriete, que la piel sea fina, para que las deformidades que tengamos pues que no rocen ahí, no hagan heridas y acaben en una úlcera que puede tener muy mala cura. Entonces, el riesgo de complicaciones, tanto microvasculares como macrovasculares, aumentan con el tiempo de evolución. Pero solo quería decir que las macrovasculares, o sea, la cardiopatía isquémica, puede aparecer también en estadios prediabetes. Ya estamos haciendo daño a nuestros vasos cuando aún no tenemos diabetes, pero que ya empezamos a tener el azúcar alto, con lo cual hay que vigilar y hay que controlar y hay que prevenir la diabetes. La salud bucodental está muy olvidada, pero también la diabetes puede afectar a las encías, con lo cual es importante también el cuidado y la vigilancia por un dentista de la afectación de las encías. También puede afectar también la piel, se pueden aparecer lesiones en la piel, la dermopatía diabética. Y también allí los pacientes pueden morir de otras patologías que no sea la cardiovascular y con cosas que aparentemente no tengan que ver con la diabetes, pero los diabéticos tienen más riesgo de tener tumores, sobre todo estos tumores están más relacionados con la diabetes y pueden morir pues eso, de otros tipos de enfermedades, ya que una persona de 50 años con diabetes muere de media 6 años antes que una persona que no tenga diabetes. Hay un 40% de diferencia de supervivencia que se atribuye a estas muertes no vasculares, o sea que no solamente son las complicaciones, sino que hay que tener en cuenta otros factores que tienen que ver con la diabetes. Con lo cual lo más importante es prevenirlo, que no nos llegue a aparecer y en caso de tenerla, tenerlo lo mejor controlado. ¿Y para eso de qué disponemos? Pues en un principio lo más importante es el tratamiento nutricional, el ejercicio físico, pero también tenemos fármacos, tenemos pastillas y tenemos insulina para poder tratar y controlar ese azúcar. Las recomendaciones nutricionales, la famosa dieta, ¿cuál es la dieta del diabético? Pues la misma que una persona que no es diabética. Realmente las recomendaciones nutricionales son las recomendaciones generales de una alimentación saludable que se hacen para una población general. El objetivo del tratamiento nutricional pues, es controlar los niveles de azúcar, cubrir las necesidades que supone la alimentación, si hay riesgo cardiovascular, controlar esos factores de riesgo y mantener el peso en un objetivo, pero siempre sin perder el placer de que supone comer, porque comer es un placer y hay que hacerlo, no hay que quitar todo, como se hace muchas veces. Soy diabético, no como, pues no es así. Hay que comer bien, pero cuidar un poquito cómo comemos. Entonces, ¿qué es lo más importante a controlar en la dieta? Los hidratos de carbono. O sea, dentro de los alimentos después de haber pasado por el estómago, se acaban transformando en los nutrientes. Los nutrientes son los hidratos de carbono, las grasas y los lípidos. Las grasas y las proteínas, perdón. Entonces, los hidratos de carbono es lo que acaba, al final, transformándose en azúcar, con lo cual los alimentos que tienen hidratos de carbono son los más importantes a controlar. No hay que eliminarlos, porque
Hay como un mito de que no se puede tomar, un diabético no puede tomar ni pan ni patata. Pues no es así, hay que tomarlos, pero hay que controlarlos, porque si tomamos muchos y no tenemos insulina suficiente, pues nuestro azúcar va a subir. Hay que controlar las cantidades, pero no hay que eliminarlos. Entonces, estos hidratos de carbono, ¿para qué sirven? Pues a proporcionar energía a nuestras células. Y tenemos dos tipos fundamentales: los hidratos de carbono simples, que quiere decir que se absorben muy rápidamente, que los encontramos en las frutas, en los lácteos y también en los azúcares, bebidas azucarados y dulces, que estos sí que hay que intentar eliminarlos, y los más complejos, que quiere decir que son moléculas más grandes, que tardan más tiempo en absorberse, con lo cual el pico del azúcar, por así decirlo, va a ser más lento, va a subir menos el azúcar, que serían las patatas, las legumbres, los cereales. La fibra también es un hidrato de carbono, pero es un hidrato de carbono que no se absorbe, pero es muy importante el consumirlo, ya que reduce el índice glucémico de los alimentos, o sea, reduce el potencial de subir el azúcar de los alimentos, con lo cual también hay que consumirlo, y lo tenemos también en ese tipo de alimentos, en las legumbres, las frutas y las verduras. La proteína, la función es estructural, pero también produce energía. Hay que tomarlos, pero también con moderación, porque si no también nos sube también el colesterol, porque ningún alimento es puro. O sea, los carne, pescado, pues tienen proteínas, pero también tienen grasa, con lo cual también hay que controlar un poquito las cantidades, pero no van a subirnos el azúcar. Y las grasas, pues también hay que intentar controlarlas, porque son función energética pura, nos engordan, no queremos engordar, queremos mantener un peso saludable, pero no todas las grasas son iguales. Hay que eliminar los embutidos, los fritos, los dulces, los lácteos enteros, quesos, mantequillas, natas, pero en cambio el aceite de oliva, los frutos secos, el pescado azul tiene grasa, pero es una grasa beneficiosa. Entonces, podemos distribuir todos los alimentos pues, en lo que llamamos la pirámide alimentaria. Esta pirámide puede ser para un diabético como para una persona que no sea diabética. La base de nuestra alimentación, pues aparte de la actividad física, que es muy importante, que siempre lo tenemos aquí en cuenta, y el agua, pues tenemos los hidratos de carbono. No por ser diabético hay que eliminar los hidratos de carbono. Luego también tenemos las frutas y las verduras, que hay que tomarlas todos los días, 2 o 3 piezas de frutas y 2 veces de las verduras. A comida y cena se recomienda tomar también verdura. Los lácteos. En el siguiente escalón están las proteínas, en las carnes y el pescado, que hay que tomarla 2 veces al día, una comida y otra a la cena, y luego el resto ya de forma más ocasional. Entonces, resumiendo, ¿qué dieta tenemos que hacer? Pues una dieta normal, sana y equilibrada, aconsejable para cualquier otra persona. No hay que hacer nada específico por ser diabético. Hay que limitar la cantidad de hidratos de carbono, porque claro, si tomamos muchos hidratos de carbono juntos y no tenemos insulina suficiente, pues nos va a subir el azúcar. Hay que reducir el peso en el paciente obeso, por lo cual también hay que controlar el resto de macronutrientes para no engordar y para controlar un poquito el peso. Y el reparto se recomienda normalmente en 4 o 5 comidas al día: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, aunque a veces eso lo vamos cambiando según el tipo de tratamiento que se utilice. Entonces, los alimentos de absorción rápida deberían de ser de consumo muy eventual, los azúcares, los dulces, los pasteles, lo que os comentaba antes. Pero en cambio, los otros hidratos de carbono de absorción rápida que teníamos en las frutas, en los lácteos, sí que se deben de tomar todos los días. Y los de absorción más lenta, pues también de forma diaria. Pero el resumen de lo que es la dieta, las recomendaciones dietéticas se puede resumir en este plato. O sea, tenemos que tomar verdura, comida y cena, siempre la mitad del plato debería de ser verdura, un cuarto de plato debería ser proteína, carne o pescado, y el otro cuarto de plato debería de ser los hidratos de carbono. Aquí viene el arroz, pero podría ser la patata, la pasta, el arroz, los guisantes también, legumbres. Entonces, ya después de haber comentado un poquito la dieta, ¿qué tenemos que comentar? El ejercicio, el otro pilar fundamental del tratamiento. ¿Por qué es tan importante el ejercicio? Porque mejora el azúcar. Cualquiera que sea diabético y haya ido a caminar, nota que después está con el azúcar más bajo, porque el ejercicio baja el azúcar. Pero además de eso, también reduce el riesgo cardiovascular, disminuye los niveles de tensión arterial, aumenta el colesterol del bueno, ayuda a controlar el peso, o sea que es muy beneficioso. Tenemos que introducir el ejercicio dentro de nuestra vida. ¿Y qué tipo de ejercicio se aconseja? Pues fundamentalmente el ejercicio aeróbico, como puede ser caminar, correr, nadar, andar en bicicleta. Eso se recomienda hacerlo, lo que habíamos comentado antes, 150 minutos a la semana, que no es más de 30 minutos, 5 días a la semana. Cuanto más días, mejor. Es mejor poca cantidad y más a diario que no todo un día. Y luego, además de eso, también hay que hacer ejercicios de fuerza.
Hasta ahora los teníamos un poquito abandonados, pero hay que tonificar nuestros músculos. Y eso habría que hacerlo 20 o 30 minutos por sesión, pero 3 sesiones a la semana. Eso no significa tener que ir al gimnasio, a ir a las pesas y a las máquinas. Podemos hacer ejercicios de fuerza en casa para tonificar, haciendo sentadillas, flexiones o algún tipo de otros tipos de ejercicios que impliquen aumentar un poquito nuestra masa muscular, lo cual va a beneficiar en nuestro control metabólico. Y cuando esto no funciona, hay que pensar en las pastillas, ¿no? En los fármacos. ¿Qué tratamientos hay para las diabetes? Pues hay un montón. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que al final de todo siempre va a acabar haciendo falta insulina. Perdón. Finalmente, la resistencia a la insulina siempre está ahí y nuestro páncreas se va agotando, no sé si acordáis de otra gráfica, poco a poco se va agotando. Entonces, cuando ya no hay insulina, por muchas pastillas que demos, llega un momento en que es necesario poner insulina. ¿Vale? Y fármacos hay muchos que actúan a distintos niveles. No vamos a hablar de los fármacos, pero simplemente saber que hay un montón de ellos. El más conocido es la metformina, porque hoy en día a todo diabético, tan pronto se le diagnostica, se recomienda tomar metformina, que es un fármaco que lo que mejora es la resistencia a la insulina, que comentábamos que era la base de todo el problema. Por eso es el primer fármaco que se ponerse y se pone ya desde el inicio. Pero hay fármacos que aumentan la secreción de la insulina y que actúan a nivel del tubo intestinal, bueno, del riñón, actúan a diferentes niveles. Entonces es frecuente que poco a poco nuestro médico vaya añadiendo diferentes fármacos que actúen en distintos mecanismos para intentar controlar el azúcar. Pero finalmente llega el momento probablemente de llegar a poner tratamiento con insulina. En los diabéticos tipo 1, pues siempre hace falta poner insulina. Entonces, ¿cuál es la pauta habitual de un tratamiento con insulina? Pues intentar que se parezca lo más posible a la secreción de un páncreas normal. Normalmente nuestro páncreas, como está segregando insulina para mantener los niveles de azúcar, y cuando comemos sube un poquito el azúcar con los alimentos, pues entonces lo habitual es mantener una insulina lenta, que dure más o menos todo el día, y luego picos de rápida con las comidas. ¿Qué es lo que pasa? Que en un diabético tipo 2, cuando fracasan los fármacos, primero ponemos solamente la insulina lenta, pero llega un momento que con los fármacos y la insulina lenta no llega, y también hay que intentar controlar esos picos con las comidas con un poquito de insulina rápida, lo cual supone 4 pinchazos al día, que a los pacientes les suele costar un poquito, pero bueno, que es necesario, es lo que hace un páncreas normal y lo tenemos que imitar, tenemos las herramientas para conseguirlo. Y también es importante señalar que no a todos los pacientes tienen los mismos objetivos, que una persona joven necesitamos que esté muy bien controlada, pero una persona mayor con mucho tiempo de evolución es más el riesgo que supone estar muy bien controlado, el riesgo de bajones, que no el beneficio que puede obtener de estar tan bien controlado. ¿Y cómo sabemos que un paciente está controlado? Pues lo sabemos con los controles del dedo, los autocontroles de glucemia y con lo que os había comentado antes, también con la hemoglobina glicosilada. Los controles del dedo son muy importantes. Son importantes para el médico porque nos dice cómo está el paciente, pero también son muy importantes para los pacientes porque se sabe cómo está y se puede actuar en consecuencia. Ayuda a ajustar el tratamiento, nos ayuda a ver lo que está ocurriendo y a poner medidas para controlarlo. Pero dependiendo del tratamiento que tengamos, pues están indicados en mayor o menor medida. ¿Pero qué tenemos que saber? Pues si estamos bien o no. No vale para nada mirarse el azúcar, apuntar una libretita y no saber si ese azúcar está bien o está mal, está alto o está bajo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que tener? Pues las glucosas en ayuda, cuando nos miramos antes del desayuno, incluso antes de la comida y antes de la cena, deberían de ser por debajo de 130. Y las glucosas que son después de las comidas, como siempre sube con las comidas, pues ya tienen que ser un poquito más altas, menos de 180. Y cuando vamos a la consulta de nuestro médico, siempre nos miran en los análisis la hemoglobina glicosilada, que es como el examen. Es lo que es la media del azúcar los últimos 3 meses, lo que nos ha dicho de verdad cómo hemos estado, si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Pues nosotros en la sangre tenemos los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están compuestos de una proteína que se llama hemoglobina, que en contacto con el azúcar de la sangre, pues se une a la hemoglobina a este azúcar. Entonces, cuanta más hemoglobina haya unido al azúcar, pues peor control, porque significa que ha estado el azúcar en la sangre más alto. Entonces, según los niveles que tengamos, pues vemos cómo nos ha ido esos 3 meses. Entonces, el objetivo ideal, hemoglobina glicosilada por debajo de 7, que sería una media del azúcar aproximadamente 154. Pero siempre no hay que olvidar lo que os había comentado antes. Según las personas, pues el objetivo puede ser un poquito diferente.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué significa bajar la hemoglobina glicosilada? Un 1%. Eso lo digo porque nosotros cuando hacemos los análisis y vemos una persona que está muy mal controlada y le bajamos un poquito la glucosa y le baja la hemoglobina glicosilada, a lo mejor no nos consideramos que está bien, pero tenemos que estar muy contentos porque ya simplemente con bajarlos un punto, o sea, pasar de 9 a 8, que sigue estando alto, ya hemos disminuido las complicaciones, el riesgo de complicaciones. Entonces, aunque sea pequeño el cambio, aunque no consigamos el objetivo ideal, hay que intentar bajar la hemoglobina poco a poco. Con pequeños cambios de una hemoglobina de un 1% ya supone una gran disminución en la prevalencia de las complicaciones. Entonces, aparte de la diabetes, ya habíamos comentado que hay más factores de riesgo cardiovascular, hay que controlarlos todos, tenemos que tener la tensión bien controlada, el colesterol, el LDL, que es el colesterol malo, por debajo de 100, también es muy importante, intentar tener un peso adecuado, el perímetro de cintura, dejar de fumar, tenemos que controlar todos los factores. Bueno, ahora voy a dar una pincelada de pequeños avances que hay, para que más o menos los conozcáis, y en este caso son los monitores continuos de glucemia. Nosotros cuando nos miramos en el dedo, vemos puntualmente cómo estamos, pero no sabemos lo que pasa entre esas horas. Cuando ponemos un monitor continuo de glucosa, que sería este aparatito que se pone aquí, en la barriga normalmente, miran el líquido intersticial la cantidad de glucosa que hay, con lo cual nos da una idea de lo que pasa durante todo el día. Ya no son como fotos estáticas, nos da toda la película. Vemos cómo ha pasado todo el día. Con lo cual, esto nos da muchísima más información y nos ayuda a un mejor control. Esto es muy importante, sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1, que no tienen insulina y que son de difícil control. Existen muchos en el mercado, llevan muchos años habiendo monitores continuos, uno lo tenemos en el hospital, tenemos en este momento el Dexcom, que nos dura 14 días, y lo ponemos puntualmente en pacientes mal controlados, que no sabemos bien lo que ocurre, para poder descubrir con la película qué es lo que está pasando y poder ajustar el tratamiento. Pero ha salido uno, que sale en todos los medios, por eso lo quería comentar, que es el Freestyle Libre, que es como un monitor de glucosa, simplemente que no tiene alarmas. Los otros que conocíamos le pitan cuando estás bajo, cuando estás alto, te dan alertas. Este no da ningún tipo de alerta, pero tú cuando pasas el aparatito por delante del sensor, así en el brazo, pues entonces te dice el nivel de azúcar que tienes en ese momento. Y una cosa más importante para mí, que es la tendencia, si está subiendo, si está bajando, con lo cual da mucha información y a algunos pacientes les ayuda mucho, sobre todo en pacientes jóvenes que hacen ejercicio, pues claro, no es lo mismo 102 y que esté bajando, y si vas a caminar, pues te comes algo, si estás 102 está subiendo, pues a lo mejor si el ejercicio va a ser ligero, pues no comes nada, pero bueno, que te da bastante información sobre lo que está ocurriendo. Las gráficas pues les podemos descargar también y serían pues bueno, lo mismo que los monitores continuos, simplemente que no hay alertas, porque la gente lo quiere muchas veces porque tiene miedo a las hipoglucemias nocturnas, pero eso no te va a pitar si tienes una hipoglucemia nocturna. Te lo detecta, lo ves al día siguiente, cuando pasas el aparatito te dice lo que ha pasado por la noche. Entonces, las hipoglucemias. Quería comentarlo un poquito porque es el miedo de todos los pacientes. Los pacientes diabéticos a lo que más miedo tienen no son a las complicaciones, son a los bajones de azúcar, porque los bajones lo pasan mal y entonces, pues lógicamente, nadie quiere pasarlo mal y quieren evitarlo. Entonces, ¿cómo se diagnostica un bajón de azúcar o cómo decimos nosotros que hay un bajón de azúcar? Pues cuando hay síntomas compatibles, mareos, sudores, temblores. Aparte, cuando lo miramos, hay que mirarlo en la sangre, en el dedo y ver que tienes el azúcar por debajo de 70 y además que mejoras cuando administras azúcar. Entonces eso se considera un bajón de azúcar. Los síntomas pueden ser diferentes. Lo más habitual, síntomas leves, que son los que siente el paciente y entonces ya lo trata y nos llega a una fase posterior. Esos síntomas suelen ser palpitaciones, sudores, temblores, hambre, porque son los síntomas autonómicos de ese sistema nervioso vegetativo que comentábamos que no controlamos, que se excita todo porque no tiene azúcar. Si en ese momento no lo tratamos, o en los pacientes diabéticos de mucho tiempo de evolución, que ya tienen esa neuropatía, tienen afectación de los nervios, directamente pasamos a la siguiente fase, que es cuando ya el cerebro no tiene azúcar. Si el cerebro no tiene azúcar, pues los síntomas son más inespecíficos, puede ser dolor de cabeza, dificultad de atención, cambios del humor, estamos como bajos, ¿no? Como así lentos para todo. Muchas veces no lo detectamos, no lo detecta el propio paciente, sino que lo detecta el familiar que está a su lado, que se da cuenta de que tiene un bajón de azúcar por cómo se está comportando. Y finalmente, si no tratamos en esta primera fase ni en esta segunda, podemos llegar a tener un problema y podemos tener una pérdida de conocimiento. Entonces, lo importante es
uno, prevenir los bajones, o sea, hacer las modificaciones en nuestros hábitos acorde al tratamiento que tenemos, al azúcar que tenemos, y luego, una vez que tenemos un bajón, pues la regla del 15 que llamamos. Tenemos los síntomas, además de mirar cuánto tienes de azúcar, que eso siempre se nos olvida, tomar 15 gramos de azúcar y a los 15 minutos mirar si hemos recuperado. Si hemos recuperado, perfecto, podemos tomar un hidrato de carbono de absorción más lenta si va a pasar más tiempo para comer, o si no, ya está superado. Pero si no ha mejorado, hay que volver a tomar algo. Y en los síntomas, cuando ya los síntomas son graves, cuando nosotros tenemos un familiar que no despierta por la noche y ves que es un bajón de azúcar, pues entonces hay que poner una cosa que se llama glucagón, que tenemos que tener todos los diabéticos con insulina, tienen que tener en su domicilio. Y si nos remonta, habría que llamar al 061 para que pongan glucosa ya intravenosa. Entonces, esto es una balanza, los niveles de glucosa y de insulina deberían de estar estables. Si nos pasamos con la glucosa y nos quedamos corta la insulina, tenemos un problema, tenemos el azúcar alto, tenemos hiperglucemia, y eso nos ocasiona las complicaciones que hemos comentado. Pero si es al revés, si ponemos mucha insulina para intentar evitar que suba el azúcar, pues tenemos un bajón de azúcar, con lo cual llegar a equilibrar la balanza a veces es complicado. ¿El riesgo de bajones aumenta cuándo? Pues cuando no se consumen suficientes hidratos de carbono. Esto es muy importante, porque con eso de que con el pan sube el azúcar o con la patata no sube, pues los evitamos y nos ponemos insulina rápida y no tomamos hidratos de carbono y cenamos a lo mejor una tortilla francesa con ensalada, que es una cena muy ligera, estupenda para perder peso, pero no hay hidratos de carbono. Si tú te has puesto una insulina para unos hidratos de carbono, la consecuencia ¿cuál va a ser? Que vas a tener un bajón. Entonces hay que intentar prevenir y garantizar siempre los hidratos de carbono en todas las comidas. Si nos saltamos una comida, pues lógicamente también hay más riesgo de tener un bajón, porque no estamos tomando esos hidratos de carbono. Cuando la dosis es excesiva del tratamiento, si hay una corrección, nos vemos altos, nos asustamos, si nos ponemos más rápido de la que debemos, pues también podemos tener un bajón. Y también con el ejercicio, que es lo que tenemos que intentar prevenir. Nosotros sabemos que vamos a hacer ejercicio, pues normalmente tenemos que o ponernos menos insulina o tomar una suplementación para evitar que tengamos el bajón. No esperar a tener el bajón para tomar el azúcar, sino intentar prevenirlo, porque ya sabemos que va a ocurrir. Los nuevos avances que tenemos hoy en día. Quería hacer una pincelada de 4 cositas. Las bombas de insulina, que ya llevan muchos años, pero bueno, que sigue siendo una cosa bastante novedosa y que está cambiando mucho, sobre todo están ideadas para diabéticos tipo 1, en este momento no están indicadas para diabéticos tipo 2, el páncreas artificial, los calculadores de bolos, lo que serían las células madre, todas las terapias que sean para aumentar las células beta pancreáticas y que se produzca más insulina, y luego quería comentaros que ahora mismo, como las tecnologías están en nuestro mundo cada vez avanzando más y más, pues hay un montón de webs y aplicaciones que nos ayudan un poquito a conocer mejor la diabetes y a controlarla. Entonces, ¿qué es la bomba de insulina? Son sistemas que lo que hacen es introducir la insulina subcutáneamente de forma continua en cantidades muy pequeñitas, de forma que estaremos todo el rato teniendo un poquito de insulina. Y luego, cuando comemos, pues le decimos que nos ponga lo que es el bolo, que es para que no suba con los alimentos. Entonces, el aparatillo pues tiene aquí un reservorio donde está la insulina y un émbolo que va empujando poquito a poco, un microémbolo, para que sean pequeñas cantidades, para que a través del catéter pues se vaya administrando la insulina. Esto es otra vez más o menos lo mismo para que veáis cómo son los dispositivos, la cánula que está aquí pegada, el catéter y la bomba. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que podemos adecuar un poco lo que es la insulina basal a las características del paciente, sobre todo en diabéticos tipo 1, pues no todos los días están igual, pues por la mañana hay lo que llamamos el fenómeno del alba, que sube el azúcar, luego baja, y podemos ajustar la infusión continuamente para que haya siempre unos niveles adecuados. Pero no está indicado para todo el mundo. Ya os dije que en este momento solo está indicado para diabéticos tipo 1, que tengan un mal control, también en pacientes que busquen gestación, porque en el embarazo es muy importante estar bien controlada, y las diabéticas tipo 1, que se diagnosticaron a lo mejor de pequeñas, llegan a la edad adulta y cuando quieren tener un embarazo pues tienen que estar muy bien para evitar las complicaciones. También con las hipoglucemias, etc. Esta es la bomba que ponemos más habitualmente en nuestro servicio, que tiene la ventaja de que esto es un glucómetro y también desde aquí es como un mando a distancia de la bomba, con lo cual llevan los pacientes la bomba escondida y le dicen a través del glucómetro pues que le ponga la insulina porque van a comer y ya se entienden entre ellos y no tienen que sacar la bomba, con lo cual la gente de su alrededor no tiene que saber que tiene una bomba de insulina. Esto es otra bomba que no está comercializada en España, pero que es muy cómoda porque no tiene catéter, se pone así directamente y también esto sería el mando a distancia para poner la insulina, con lo cual sería comodísimo. Y esta es la última bomba que ha salido muchísimas veces en los medios,
porque tiene una gran ventaja, o sea, acoplado a un monitor continuo que os había comentado, aquí se puede ver perfectamente la glucosa que está teniendo, cómo ha ido, y esta bomba, en el caso en que detecte que va a tener un bajón de azúcar, pararía. No hace falta que el paciente tenga un bajón de azúcar, sino simplemente le llega la información de que está descendiendo la glucosa de tal manera que en media hora va a tener un bajón de azúcar, dejaría de infundir insulina, con lo cual previene las hipoglucemias. Y luego encima se reanuda cuando ve que ya va a recuperar y que ya está subiendo el azúcar lo suficientemente bien. Con lo cual es como el primer paso para el páncreas artificial. Lo que pasa que hoy en día, en principio, los sensores no están financiados por la Seguridad Social, se están consiguiendo algunas financiaciones de algunos, por contados, y lo único que tenemos financiado sería la bomba de insulina. Y entonces el páncreas artificial, que ya os digo que está bastante avanzado, que ya tenemos comercializado esa primera fase, que es por lo menos prevenir la hipoglucemia, lo que haría sería, pues eso, según cómo esté, el receptor pues detecta un poquito cómo va y le dice a la bomba que va, según un algoritmo matemático, pues que vaya infundiendo insulina según los niveles que hay, no como es ahora que la programamos nosotros y no tiene en cuenta la glucosa que hay en ese momento. Aparte de las bombas de insulina, otra cosa que sí que tenemos más de mano son los calculadores de bolos. Nosotros podemos utilizar glucómetros que nos dicen cuánta insulina hay que ponerse de rápida. Eso, lógicamente, lo tiene que programar antes el médico. Hay dos tipos. Este es más sencillito, para diabéticos tipo 2 va muy bien porque realmente es muy sencillo de manejar y solamente se puede utilizar de las dos formas, pero habitualmente se usa para que según la glucosa que tenga, pues que le mande recomendar poner más insulina o menos. Y este, en cambio, se suele utilizar más en diabéticos tipo 1 porque se pueden meter la cantidad de carbohidratos que ha comido el paciente, las raciones, y entonces te ajusta, aparte de con los carbohidratos y la glucosa que tengas, te recomienda más la dosis que tienes que poner. Y luego después, ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues el trasplante de páncreas se está usando, sobre todo en pacientes que tienen una diabetes tipo 1 y que van a hacerse un trasplante renal, pues a veces si se puede y no tiene complicaciones macrovasculares, pues se hace un doble trasplante de páncreas. Yo personalmente tengo 3 pacientes ya que ya no dependen de la insulina porque le han hecho el doble trasplante. También los trasplantes de islotes humanos, esto ya quedó un poquito atrasado porque se ha visto que al final se trasplantaban islotes de células que producían insulina y se ha visto que después, con el cabo de los años, pues que esos islotes fracasaban y que al final volvían otra vez a necesitar la insulina y esos pacientes estaban inmunodeprimidos para que no rechazaran esos islotes. Y está un poquito ahora en desuso. Entonces, están en investigación, en cambio, lo que eran los trasplantes de células madre que tanto se oía, pues hay distintas líneas de investigación para intentar conseguir más células que produzcan insulina y también para regenerar las células beta-pancreáticas que ya teníamos en el cuerpo. Y luego que os quería comentar alguna página web interesante, es la de la Fundación para la Diabetes, me parece que es una página muy interesante a tener en cuenta para buscar información. Y en caso de diabetes tipo 1, a mí me gusta esta página, que es de Sant Joan de Déu, un hospital infantil que hay en Barcelona, que también es una página muy completa de información, aplicaciones y demás para un diabético tipo 1 que puede ayudar un poquito. Esta página web está patrocinada por el laboratorio, pero realmente hay un comité científico detrás y toda la información que tiene en principio está contrastada y sobre todo lo que nos da es información de páginas que tienen un fundamento, ¿no? De que realmente la información que se nos da ahí pues que es adecuada. También nos puede recomendar apps y demás, tiene muchas opciones. Y estas son aplicaciones que os podría comentar un poquito que existen, pero hay un montón. Pero bueno, contadores de calorías, para ver lo que comemos, le metemos los alimentos, nos dicen cuánto estamos comiendo, que nos ayuda un poco a concienciarnos de las calorías que estamos consumiendo, con lo cual para ayudar a hacernos la dieta nos puede ayudar. La diabetes a la carta, que esta está muy bien porque es practicado el método del plato que os había puesto antes, entonces nos ayuda un poquito con el método del plato. Esta es más bien para diabéticos tipo 1, nos ayuda un poquito también a calcular los bolos de glucosa y demás. La Social Diabetes nos ayuda también para el registro y también nos ayuda para calcular los bolos. Y esta es una aplicación que nos lleva un poquito para todo el diabético tipo 2, para controlar todas las cosas y para hacer un registro de tensión, glucosa, bueno, para que nos quede como nuestro diario de todo lo que tenemos. Y en principio nada más.